Un gusto, una alegría, una bendición muy grande estar nuevamente con ustedes. Y en un espacio que nos llena de tranquilidad, de esperanza, de confianza, ya que siempre que abrimos la palabra de Dios, podemos sentir su presencia. Y aunque hay dificultades y es innegable que tal vez algunos de los que nos están viendo y escuchando estén pasando por algún momento difícil, Dios siempre, para cada uno de esos momentos, tendrá un mensaje que será pertinente para poder enfrentar, salir adelante de esos momentos o soportarlos de la manera correcta. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué gusto tenerlos en este su espacio y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza. La palabra de Dios trayendo bendición y esperanza. Para la ocasión que nos compete en este instante, tenemos el privilegio, la linda oportunidad de compartir y tener como invitado al pastor Elmer Quintero. Pastor Elmer, gracias por su compañía. Usted, muchas gracias por la oportunidad que nos da de compartir una de las lecciones más necesarias para nuestra salvación. Así es, bien importante, ¿no? Sí, muy importante. Ya vamos a ver el desarrollo y es un tema bastante elusivo, evadible, evitable, pero necesario. Pero lo vamos a desarrollar con su ayuda, pastor. Todos los que estamos tal vez escuchando, viendo esto, o tal vez aún los que no nos ven y nos escuchan, de una u otra forma tenemos que enfrentar momentos que son difíciles, que son de dificultad, le llamamos fuertes, y algunas personas le llaman momentos de crisol, que creo que eso deriva, ¿no? Del crisol, es ese elemento que está en los laboratorios de química donde se hacen experimentos, que es ese recipiente en vidrio, donde se colocan algunas sustancias para que luego de someterlas a cierta temperatura se generen unas reacciones que se esperan, ¿no?, en los experimentos. También el crisol dicen algunos que es una prueba muy fuerte o condiciones que generan que una sustancia o algún elemento sea sometido a mucha presión para que se genere un cambio. Y pues vemos por qué utilizamos esa palabra crisol, porque también los crisoles generan cambios en muchos aspectos, ¿no? Y pues la Biblia nos habla de eso precisamente. La Biblia no es ajena al dolor, al sufrimiento, pero lo presenta de una óptica muy centrada y muy correcta. Quiero remitirme, por ejemplo, al libro Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Allí encontramos que nos dice Dios a través de esa carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y, pastor, qué importante mensaje nos da Dios aquí en ese texto. Sí. Es difícil hablar del primer apóstol fracasado. El primer apóstol fracasado que de alguna manera pues, ejerció un liderazgo sobresaliente. Cuando Napoleón llegó a Roma, en sus conquistas, se inclinó ante Pedro y ante los otros apóstoles porque dijo Napoleón que ni Julio César, el gran Julio César, el fundador militar del Imperio Romano, el gestor del Imperio Romano, ni Alejandro el Grande, ni Napoleón, juntos habían podido realizar lo que este apóstol fracasado pudo realizar, el apóstol Pedro. Y hablo del apóstol Pedro, el primer apóstol fracasado, porque es el apóstol que entiende que la equivocación, que las ondulaciones en el relieve, las dificultades, los nudos en la red determinan modificaciones para bien. El apóstol Pedro nos dice: no os sorprendáis por el fuego de la prueba. Y es difícil hablar de este apóstol y de hablar de su enfoque, porque estamos en unas circunstancias, por lo menos en ciertas regiones occidentales, estamos en unas circunstancias de bienestar, de acomodación. Ya hemos librado las grandes experiencias del siglo XX. Los que me escuchan quizá son hijos del siglo XXI. Yo sí soy hijo del siglo XX y quizá
me estoy acostumbrando al dolor todavía, aunque uno no logra del todo acomodarse. Pero los hijos del siglo XXI, es decir, los nacidos después de 1991 para acá, pues no entienden mucho ese ruido llamado dolor, llamado sufrimiento, llamado crisol. Pero el apóstol Pedro vuelve a ser vigente porque el dolor es recurrente también. Y a pesar de haber librado unas 3 décadas de ausencia de dolores, nosotros en Colombia o en algunas experiencias latinoamericanas tenemos varias décadas ya sin dolor, un dolor intencional y controlado que se ha generado por las condiciones geopolíticas. Sin embargo, es bueno que volvamos a leer a Pedro. Con el dolor la gente siempre saca excusas para no mencionar ni pensarlo. El dolor no forma parte de nuestra naturaleza, por eso nosotros siempre lo evitaremos. Es un tema que siempre se evita, que siempre se elude, que se salta y que se ignora, que se es indiferente, porque no fuimos hechos para sufrir. Sin embargo, el apóstol Pedro, un apóstol que tiene mucho en su vida para justificar sus audiencias con el dolor, pues fue martirizado, dice la tradición, cabeza abajo, o sea, se desangró por los ojos, sangre salió por la nariz, duró varios días desangrándose en una cruz en Roma, torturado de la peor manera. Y él que es digno representante del dolor, porque el martirio de Pedro, si hablamos en términos físicos, fue superior al martirio de Jesús. Y Pablo, que fue ejecutado en Roma, pues él fue ejecutado de la manera romana porque era ciudadano romano, en tanto que Pedro, por ser judío, pues recibió unas torturas. Pero ese Pedro, que sabía su destino, que sabía su propósito de dolor, nos dice a nosotros en el siglo XXI, los que ya estamos con aire acondicionado y estamos viviendo unas experiencias de luz, de aparente desarrollo de nuestra especie, de los avances de la modernidad y la posmodernidad, nos dice que no nos sorprendamos. Esa parte me llama la atención, porque siempre que llegan momentos difíciles, como que lo primero es precisamente eso, la sorpresa. ¿Pero por qué? Alguien decía hace un tiempo, y lo relaciono con lo que usted menciona, le decía a alguien que estaba pasando un momento difícil, le decía, no, a ver, porque la persona pensaba que como que Dios la había abandonado. Y yo le decía, mira, tal vez lo que te acaba de suceder, a ti se sorprende, para tu familia fue sorpresa, pero para Dios no. A Dios absolutamente nada lo toma por sorpresa. Así es. Y acá lo repite el apóstol, ¿no? No os sorprendáis, y habla del fuego de la prueba, ¿no? De las dificultades, de las luchas de la vida. Y lo que usted menciona, pastor, vemos, de hecho, cuando uno mira la vida de Pedro, fue una vida, no solamente en su parte culminante, en su último momento, sino fue de mucha persecución, de mucha contradicción. Y me llama la atención que él une y liga el dolor y en la última parte del texto que leímos hace un momentico, 1 de Pedro 4, el 12 al 13, lo une con gozo, dice, sino gozaos, o sea, no te pongas triste cuando sufres, sino alégrate. Y alguien puede decir, pero ¿a quién se le ocurre sonreír cuando estamos sufriendo una persona que amamos? Dice, gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran, y no dice con alegría, sino con gran alegría. Los beneficios del dolor, pastor. Los beneficios del dolor. El judío no está acostumbrado a hablar a favor del dolor, pastor. Acá tenemos 2 asuntos históricos que vale la pena revisar. Cuando Pedro escribe, o ni siquiera escribe porque posiblemente fue un amanuense, quizá Marcos le escribió porque posiblemente Pedro era iletrado, no sabía leer y escribir. Pero cuando él dicta la carta, cuando él sugiere la carta, hay 2 asuntos históricos que vale la pena recoger. Uno es la dialéctica, el pensamiento judío con respecto al dolor. Primero es también evitable, como en toda época, y la ecuación, siempre la ecuación que el malo sufre y el bueno goza,
¿cierto? Esa es la ecuación, es una ecuación deuteronómica, una ecuación basada en una mala interpretación de la Torá. Pero Pedro es un judío y Pedro encuentra la viabilidad del dolor. Entonces está con un asunto desafiante históricamente porque no estamos acostumbrados a que nos hablen del dolor. Si ustedes miran los escritores neotestamentarios, pocos hablan de Job. Yo cuento a uno, a Santiago, porque es que Job es esa contradicción de las fórmulas que había con respecto a la interpretación del dolor. Y otro tema que es interesante y necesario acá, pastor, es hablar de la condición histórica del estoicismo y el epicureísmo o el hedonismo. El hedonismo. Las dos corrientes filosóficas que imperaban en los tiempos de Pedro, de la escritura de la carta, para el mundo gentil y aún con influencia en el mundo judío, era el estoicismo y el epicureísmo. Pues el epicureísmo hablaba de buscar el bien en el placer y en la evitación del dolor. O sea, los hedonistas hablan de que la fórmula ética es: lo bueno es bueno porque me produce placer y porque me evita el dolor. ¿Cierto? Me parece que es una fórmula muy equilibrada, a veces no la hemos interpretado bien. Y la otra experiencia es el estoicismo. El estoicismo sí contempla el dolor, o sea, el estoicismo sí considera el dolor de manera utilitaria. Así que vemos que hay una confrontación, pero que de alguna manera Pedro pretexta en el contexto cultural, filosófico de la época, pretexta el dolor. El estoicismo considera válido y justificable el dolor, el epicureísmo no. La ventaja de Pedro es que conoce la etiología del dolor, o sea, conoce la causa del dolor. Yo creo que los epicúreos estaban muy bien ubicados cuando decían que lo correcto y lo bueno es lo que me produce placer y lo que me evita el dolor. O sea, nosotros hemos hablado mal del hedonismo y hemos dicho, hemos derivado conceptos como: no, es muy hedonista, le gusta mucho el placer, la vida buena. Pero el hedonismo es muy equilibrado, o sea, tiene una balanza muy bien centrada, o sea, tiene un eje de balanza muy bien decidido, porque ellos dicen: ok, lo bueno es lo que produce placer, y saben que eso es verdad, porque yo fui hecho para disfrutar, para la felicidad, ese fue mi diseño. O sea, el 99% de las cosas que yo quiero hacer son buenas. O sea, yo las quiero hacer y son buenas, satisfacen, generan placer porque me hicieron para eso. Pero hay un porcentaje por el sistema que tenemos desequilibrado, y acá lo introduce Pedro, y es que eso sí me produce dolor. Entonces dicen los epicureos, ellos dicen: yo debo buscar todo aquello que me produzca placer, pero que me evite el dolor. Y si hay placeres que me producen dolor, los debo evitar. Es un equilibrio. Porque no es esa actitud cínica, y el término también es griego, cínico, de exponerme al dolor, de exponerme al sufrimiento y de martirizarme de manera innecesaria y de buscar expiación a través del dolor. Sino que el dolor va a llegar porque es una situación eventual. Y eso es lo que usted nos remitía, pastor, en el versículo que sugirió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el sistema de bien, de placer que se creó inicialmente fue intervenido, fue modificado. Tenemos un enemigo, tenemos unas fuerzas que procuran el mal, y esa es la verdadera causa del dolor. Yo no debo causar mi dolor, ¿cierto? No debo buscar el dolor, pero cuando el dolor llega, yo lo que debo hacer es, como los estoicos, buscarle oportunidad al dolor. Y aún como los epicúreos. Los epicúreos dicen: hay placeres que producen dolores que se deben evitar, y hay dolores que después generan placeres más permanentes que se deben conseguir. La sobriedad tiene que ver con el equilibrio mental. Una persona con disfunción psicológica o con entidades psiquiátricas va a buscar de manera irresponsable, de manera torpe, el dolor. Se sobreexpone al dolor. Una persona inteligente que tiene los mínimos necesarios, ¿cierto? Ella va a evitar el dolor.
Por eso habla de la sobriedad. O sea, seamos sobrios, o sea, seamos equilibrados, necesitamos mentes equilibradas para esta época. No es que estamos hablando acerca de la tortura, de los beneficios del martirio corporal, ¿cierto? No estamos hablando de esa exposición al dolor. Tenemos que ser sobrios, o sea, cuidado, seamos equilibrados. Pero también debemos ser equilibrados para entender que no toda la vida tiene condiciones de felicidad y de bienestar. O sea, no vamos a pensar que el dolor es lo que necesitamos, pero tampoco podemos creer que todo está orientado hacia el placer, hacia el beneficio y que todo es bueno, porque tenemos un enemigo. Así es, y cuando nos descuidamos, normalmente el enemigo siempre ataca cuando nos encuentra distraídos. Cuando estamos alerta, es más difícil, ¿cierto? Que pasa, por ejemplo, de la parte militar o en un deporte, si uno está atento, pues... y en ese proceso vemos que el enemigo está al acecho, él nos quiere hacer daño, a veces nos hace daño, viene y nos busca, como dice ahí, como león rugiente, un descuido, pero a veces puede ser que no sea un descuido, sino que voluntariamente, como se menciona, por no ser sobrios y no estar equilibrados, nos colocamos en su campo, en su terreno, y entonces nos exponemos sin necesidad, pero la decisión fue nuestra, o sea, nos colocamos, ¿cierto?, allí. Pastor, eso que usted dice, vuelvo a recogerlo. Y es que ahorita, por ejemplo, hay una tendencia que se llama universalismo, es un concepto muy antiguo, pero que se ha generalizado mucho. Y es que no existe el mal. No existe el mal. O sea, la teoría fundamental es que no existe el mal. No existe el mal. Yo tuve formación militar, ¿cierto? Y yo le trato de enseñar a mi hija que existe el bien y que el universo fue diseñado en intenciones de bien, pero también que existe el mal. Mire, es muy peligroso pensar que todo el mundo es malo. Es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿cierto? Una persona que piensa que todo el mundo es malo es altamente peligrosa. Pero una persona que piensa que todo el mundo es bueno es altamente vulnerable. Hay un enemigo, hay un león, hay un ladrón, hay un homicida, hay un engañador. Eso lo debemos entender y debemos estar pendientes porque puede llegar la celada, porque puede llegar el dolor. Pero debemos también entender que no debemos buscar el dolor para expiar pecados, Por eso hablamos de sobriedad, pastor. Me he aprendido de memoria ciertos pasajes de la Biblia porque considero que son analgésicos para el dolor. Y también nos previenen, son antibióticos también los pasajes y nos ayudan a resolver ciertos problemas, ciertas dificultades. Y uno de los pasajes es Juan 15, me lo estoy aprendiendo de memoria en hebreo, en griego y en español. Y dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, ¿cierto? Pero él empieza el versículo 1 diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo cortará. Pero luego dice, y todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Limpiar y cortar son dos acciones completamente distintas, pero implican dolor, implican cambio, implican modificación, implican quitar cosas, implican modificar la sustancia. Modificar la sustancia. El dolor se hace necesario. El dolor se hace necesario, pero se hace necesario de manera incidental. O sea, cuando el dolor llega de manera incidental, no porque yo causo el dolor, porque yo busco la ruta del dolor, sí, me meto en el circuito del dolor, no, sino que llegó accidentalmente porque hay un enemigo que causa dolor. Y me estoy aprendiendo los capítulos de Génesis que hablan sobre José, y me gusta mucho lo último que dice José. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Jehová lo encaminó, lo encauzó, así está la palabra en hebreo, lo encauzó para bien. Dios no causa el dolor, ni siquiera podemos decir que Dios lo permite, eso es otro asunto de discusión,
Lo que sí hace Dios es que lo encausa. O sea, se le generó un problema en el universo, hay unas heridas en el universo y lo que Dios hace es poner una curita, una venda, Él venda. Hay que sacarle ventaja al dolor. Hay que encauzar el dolor para nuestra salvación. Pastor, pues mil gracias. Muchas gracias por su compañía con nosotros y por ampliarnos un poquitito este tema de esa óptica bíblica y que también tiene que ver mucho con el contexto, y esa parte me pareció interesante porque para poder entender bien el mensaje es necesario conocer quién lo escribe y cuáles realidades se están enfrentando, porque no es lo mismo leer la Biblia, ese pasaje con un contexto cierto. Usted hablaba del siglo XXI, alguien del siglo XX lo va a entender de una forma distinta, al del siglo XIX lo entiende con otra cosmovisión. Y entiendo yo, y tal vez no sé si un pensamiento ya para cerrar es: el dolor es necesario a veces en nuestra vida para el crecimiento. No es el plan de Dios, ok. Usted lo hizo énfasis, no fuimos diseñados para sufrir, pero a veces en nuestro desvío que tenemos como seres humanos al hacer cosas opuestas a Dios, primero tenemos un enemigo que está buscando el dolor, y segundo, nuestras malas decisiones nos llevan a sufrir, pero Dios puede, como usted dice allí, el texto allí que utilizó con José, encauzar para salvación. Así que tú que nos ves y nos escuchas, si estás pasando un momento difícil, te quiero invitar a que puedas aprovechar esa oportunidad para acercarte a Dios, para ver qué plan Dios tiene, y a veces podemos estar siendo necesitados o necesitamos ser limpiados, ser transformados para ser mejores y para glorificar su nombre, y el dolor puede traer bendición a nuestra vida. No sé si usted tiene algún punto para cerrar, pastor, ya. El mejor argumento contra el dolor es el silencio, o frente al dolor es el silencio. Ese es el mejor argumento. Y eso lo deja ver el libro de Job, ¿cierto? Pero volvamos al libro de Job. Volvamos al libro de Job. Y dijo Job, cuando terminó su sufrimiento, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ok, pastor, gracias. El silencio. Bueno, vamos a orar, pastor, para cerrar este tema. Buen Dios, no quieres el sufrimiento, pero Señor, puedes encauzarlo para que nos descubramos como tú quieres que nos veamos, para verte como tú quieres que te veamos y para que tu plan se pueda cumplir, Señor. Si alguien que nos está viendo o escuchando está pasando por un momento difícil, que pueda entender, Señor, que tú estás con él o con ella. Y Señor, que esa situación puede ser encauzada para bendición, para restauración, para crecimiento y sobre todo para salvación. Acompáñanos, bendice al pastor Elmer, su familia, su ministerio. También de manera especial, bendice a quienes nos ven y nos escuchan. Y Señor, tu palabra dice que a los que caminan contigo todo les ayuda para bien. Y cuando hablas de todo, está incluido también los momentos de oscuridad y de dificultad y de crisol. Que tu paz nos cubra a todos, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos muy pronto en una nueva lección de esperanza.